hecho un listado de observaciones que ha cumplido con enviar, pero Dieter Nolin siempre dice que el contexto es muy importante. Si usted ve todas esas observaciones y dice, bueno, estas observaciones se han presentado el día antes de la elección, dice, bueno, acá hay un problema muy grave. Pero si estas observaciones han ido levantándose de manera gradual y progresiva por 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales, todo es diferente, sobre todo en fechas próximas al proceso electoral, ¿no? Y eso es un tema que tiene que quedar en claro. Sobre todo lo que ha señalado la Contraloría General de la República respecto del despacho de material electoral, nosotros estamos muy interesados en su informe porque nosotros somos los más interesados en esclarecer los hechos. Pero quiero decirles que el informe de la Contraloría que la Contraloría ha señalado es un informe que nos ha llegado hoy día a la 1 de la tarde. Hoy día, a la 1 de la tarde. Hoy, camino aquí. Si ese informe nos hubiera llegado el viernes en la noche, de repente podríamos haber hecho algo. Pero no nos llegó. La información, yo he estado en el despliegue de material electoral. Y teníamos, en teoría, los 336 camiones para el primer turno y los 98 para el segundo. Y eso estaba absolutamente claro. Después, se ha mencionado el tema de los conductores en la empresa contratada. Hay un mismo informe de la Contraloría que nos dice que esa observación fue levantada, porque ellos plantearon un informe el 18 de marzo y está el levantamiento en el propio informe de Contraloría 054, en donde en el anexo 1 dice información del reporte avance en situaciones adversas, corregido por la Contraloría General de la República. Corregido. Es importante que todos vean que está corregido. Entonces, también he visto declaraciones donde han mezclado un tema, el fin de semana, vinculado al despliegue de material, a la contratación, en teoría tardía de despliegue de material, y lo han presentado en algunos casos algunas personas como si esto fuera vinculado a el hecho concreto del domingo, y la falla que OMPE acepta y se disculpa, que ha sido de carácter extraordinario y puntual. Deben saber que eso que ha estado corriendo como informes de control que han salido en algunos medios de comunicación, ninguno tiene que ver con Lima Metropolitana, donde se produjo el evento. Ninguno. Jaén, Cajamarca, Chanchamayo. Yo mismo he estado en Pucallpa para sacar material que tenía que salir en Ríos. Y hemos llegado a poner material en 910 centros poblados y hemos permitido que 1.100.000 personas que antes no votaban puedan votar. Entonces, claro, uno escucha toda la lista de la Contraloría y dice, bueno, esto es terrible, no debió hacerse la elección, esto está muy mal. Pero la elección se hizo y se hizo bien. Hablan además de baja capacitación. ¿Saben cuántos miembros de mesa capacitamos? Más de 4.475.000 miembros de mesa. Nunca en la historia de la OMPE se pudo capacitar un número tan grande. Nunca. Y no capacitamos 2 veces, como acá se ha dicho. Pasamos de capacitar 30 días a 45. De 30 días a 45 hemos capacitado. 476.000 peruanos y peruanas fueron a capacitarse. Y las mesas salieron por eso. Y ustedes pueden ver en los resultados electorales el porcentaje mínimo reducido histórico de actas observadas. ¿Eso qué significa? Que estuvieron bien capacitados. Los que fueron a capacitarse estuvieron bien capacitados y estuvieron bien informados. Nosotros hemos tenido un problema de carácter absolutamente extraordinario en un tema de despliegue de material en Lima, que no pienso justificar, sino investigar. Porque nosotros somos los principales perjudicados. Nosotros somos una institución de prestigio, no solamente acá, a nivel internacional también. Y usted mencionaba, uno de nuestros señores congresistas con su venia, mencionaba los problemas que se han destacado, sí.
Y nosotros obviamente estamos trabajando para tener todos los correctivos para eso, para que esto no se vuelva a dar. Porque ese es nuestro compromiso como servidores públicos, como gente que está comprometida con hacer los procesos electorales bien, funcionarios que se manejan en niveles de integridad. Y respecto de la empresa, bueno, tuvo problemas la empresa para cumplir. Si hubo problemas de nuestra parte al respecto con la empresa, se están analizando. Como he mencionado en la exposición, todas las personas que están vinculadas al tema se les ha abierto, se ha mandado a todo lo que tiene que ver con procedimientos administrativos disciplinarios para que se evalúen. Toda la información que está siendo requerida por la Policía Nacional, por el Ministerio Público y por la Contraloría General de la República está siendo entregado. Nosotros vamos a entregar la información porque tenemos que entregar la información, porque ese es nuestro compromiso. Nosotros entregamos toda la información que se nos solicita. Se han planteado diversos temas, ya no está la doctora Alcaraz para decirle, pero hay una respuesta que es muy importante que todos puedan conocer. Lo planteaba la congresista Alcaraz y otros congresistas también lo han planteado y es fundamental que todos lo tengamos claro. La cadena de custodia del material electoral nunca se rompió. Repito, la cadena de custodia del material electoral nunca se rompió. ¿Y eso qué le digo? Que el material electoral se ensambla por primera vez con radiofrecuencia. Todos los paquetes. Esos paquetes se sellan. Y esos paquetes se encajan y esa caja se vuelve a empaquetar y se vuelve a poner radiofrecuencia y sellar. Y esos son los paquetes que en presencia del Jurado Nacional de Elecciones, de sus fiscalizadores, se arman. Y en presencia del Jurado Nacional de Elecciones se llenan los camiones. De ahí parten los camiones a San Pedro, porque de ahí tenemos una explanada que alquilamos también para poder desplegar el material electoral, siempre en compañía de la Policía Nacional del Perú, que ha estado en todo momento dispuesta a acompañarnos. Por tanto, la cadena de custodia no se ha roto, porque he visto que hay varias preguntas en esa línea y quisiera, por un tema de economía de la comunicación, estimados señores, para no repetir las respuestas, ser absolutamente contundente. O sea, nuestro material se arma con presencia de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene radiofrecuencia. Ese material se carga en un camión. Ese camión tiene un precinto de seguridad. Ese número de precinto de seguridad lo tiene OMPE y lo tiene el Jurado Electoral Especial. Y cuando llega al local de votación, ese precinto de seguridad se quiebra. Y se sabe exactamente cuál es el código del material. Por tanto, no es que haya habido material que haya estado fuera de control, no. Y siempre en presencia de la Policía Nacional que acompaña, pero no solamente eso, en presencia de la Policía Nacional que también está cuidando los perímetros del local de votación y de las Fuerzas Armadas que están adentro. Y en muchos casos la presencia de la Defensoría del Pueblo, masiva. Y en otros casos del resto de misiones de observación electoral. Entonces la cadena de custodia está garantizada. En esos 13 locales donde no entregamos, esos camiones volvieron al Lurín. Y ese material sellado fue cargado en nuestros hangares, en nuestras movilidades, para poder cumplir y permitir que los ciudadanos, poco más de 50.000, puedan hacer uso de su derecho al sufragio el día lunes. Acá se ha preguntado qué es mejor, que alguien sepa informado cómo va cuáles han sido los flashes electorales, que son proyecciones, o que alguien tenga el derecho constitucional al sufragio. Para mí lo segundo. Primero, el ciudadano tiene que tener el derecho de poder votar. En ese error de carácter extraordinario, incomodamos a gente por la tardanza, por supuesto, pero nosotros en todo momento lo que quisimos es que todos puedan votar.
cuando ya no habían la contingencia de la empresa, que ya no le daba los tiempos a la empresa para poder llegar, tiene toda la razón la Contraloría, salimos a las horas que ha planteado la Contraloría. Eso es verdad, a esas horas salimos. ¿Cuál era la otra opción? No cargar los camiones, que la ciudadanía no vote, que 200 locales se queden, sin lo que los ciudadanos de 200 locales se queden sin votar. Esa era la otra opción. Y por eso fuimos al Jurado Nacional de Elecciones. Y le agradezco al Jurado Nacional de Elecciones que haya aceptado la propuesta de la OMPE. Es más, el doctor Ollarse hizo una mejora en la propuesta que OMPE hizo. Porque nosotros fuimos a pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que a partir de este evento nos pueda permitir instalar mesas hasta la 1 de la tarde y que puedan votar hasta las 6. Ojo, votar hasta las 6 los que estaban en el recinto, porque nadie que estaba en un local de votación se quedó sin votar. Todos los que estaban en la cola votaron. Todos los que entraron hasta las 6 pudieron votar. Pero este cambio fue propuesto de nosotros de 12 a 1 y el doctor Ollarse en la discusión en el Pleno plantea que no sea hasta la 1 sino hasta las 2 para darnos más tiempo con llegar a los camiones y eso nos permitió que más mesas puedan ser instaladas. ¿No llegamos a tiempo en determinados lugares? Sí, en 13. ¿Llegamos tarde en determinados locales de Lima Sur y de Lima Oeste? Sí. Pero llegamos con material a 1.910 centros poblados, muchos de los cuales nunca habían votado en su lugar. Y esta vez pudieron votar, por primera vez. Y nunca tuvimos ningún problema respecto de que la gente pueda votar. En el interior votaron con absoluta tranquilidad, pero no solamente en el interior. Acá hay dos escenarios. Un escenario que es el escenario en donde no pudimos entregar material en tiempo y forma. Sí, hubieron retrasos, sí, hubieron incomodidades. Y le pido disculpas de manera personal a la doctora Juárez, porque ella, como otros, tuvieron que esperar para votar. Eso es verdad. Pero eso lo pudimos hacer, que el material llegue, poniendo todo nuestro empeño para sacar todos los camiones y terminar la carga de camiones y que salgan los camiones. Nuestro compromiso fue y será que nadie se quede sin votar. Por eso para nosotros el que se haya votado al día siguiente nos parece genial. No lo propusimos nosotros, fue propuesta del presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que nos convoca a ver si era posible o no. Y nosotros le dijimos, ¿tienen el material? Nosotros dijimos, tenemos el material. Y esa misma noche, mientras terminábamos de hacer todo, estábamos también cargando los paquetes que ya habían salido para volverlos a cargar en nuestros camiones para poder, con la Policía Nacional, que en todo momento nos apoyó, desplegarlo en los 13 locales y que esos ciudadanos de esos 13 locales no se queden sin votar. Sí, los perjudicamos con la demora. Sí, en algunos casos, en esos 13 puntuales se fueron al día siguiente. Sí, pero garantizamos su derecho constitucional de sufragio. En todo momento nuestro compromiso fue hacer que voten. Y creo que la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones en los dos casos fue acertada. Es mejor que voten sabiendo los flashes que se queden sin votar. Y otro de los temas que habían era, ¿cerramos o no cerramos la página de resultados de OMPE? Porque eso también estuvo en debate. Y yo en lo personal planteé que no se cierre. Porque el cerrar la página de resultados hubiera podido implicar que la gente diga, están maquinando algo, están moviendo algo. Entonces sí, esos ciudadanos sabían cómo eran los flashes, sabían cómo había sido un conteo rápido y sabían cómo iba el avance inicial del procesamiento de datos de OMPE, pero pudieron cumplir con su derecho constitucional al sufragio. Respecto de las responsabilidades e investigaciones irresponsables, en la OMPE, señores, lo hemos hecho siempre. Nosotros estamos con las puertas abiertas para cualquier investigación, para cualquier pedido de información. Y los responsables
van a ser sancionados como corresponda. Porque esto es una función pública y nosotros trabajamos para brindar un mejor servicio público. Acá también se ha planteado el tema del holograma, se ha ido la congresista Ugarte, pero es bueno decirle que ustedes eliminaron la norma de que haya holograma. No tenía ningún sentido el holograma. El holograma es una constancia de sufragio que tenía un valor legal. Y quiero agradecerle también al Congreso porque modificó la norma para que tengamos 9 miembros de mesa y no 6. Porque esa norma nos ha permitido, donde tuvimos material en tiempo y forma, abrir las mesas mucho más rápido. Hay un conjunto de preguntas. Lo de la contratación de la empresa. La contratación de la empresa, si ustedes pueden revisar, por favor, las páginas sobre si la empresa estaba habilitada para contratar. Estaba habilitada para contratar. Todo eso está en el se hace, si es que no me equivoco. Se cumplieron con todos los actos preparatorios, se invitaron a varios postores, esa empresa gana, y como usted supondrá, hay un área que hace término de referencia, hay otra área logística, y entre los especialistas son los que deciden qué empresa gana esa y todas las licitaciones en la obra. Nosotros, en lo personal y desde la alta dirección, no participamos en esos ámbitos porque son ámbitos de competencia que la ley regula y que acompaña la Contraloría General de la República. El tener penalidades no excluye a un proveedor. La ley no define eso. Si alguien que tenga una penalidad es excluido, la empresa, la institución pública que lo excluye puede ser materia de sanción. Porque en la consulta de proveedores sancionados la empresa no estaba. Y no cuenta tampoco con sanciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas empresas tienen penalidades, muchas. Eso no las inhabilita a contratar con el Estado. Y acá está la Contraloría que me puede decir lo contrario si así lo considera. No quiero repetir las consultas respecto de lo que planteaba la doctora Juárez. Nosotros somos muy conscientes del impacto del error que hemos cometido y estamos absolutamente comprometidos también en no repetirlo. Se van a tomar las sanciones que la legislación considere, pero nosotros nos acercaremos aún más a los partidos y a ustedes para que ustedes cuenten con la información que permita que podamos hacer la elección en esta oportunidad como hubiéramos querido siempre. Los horarios de salida de las movilidades, hay constancia de todo, hay un registro de todo. Parte de ese registro ya ha sido verbalizado por la Contraloría General de la República el día de hoy. Ya comenté que todo el material estaba sellado. Destaco el informe de la misión de observación de la Unión Europea, donde dice que sí ha habido este problema, pero que la elección ha sido una elección limpia, que ha sido transparente. ¿Ha habido un problema puntual logístico? Sí, lo aceptamos. ¿Hemos trabajado para que no se produzca? Sí. En una operación a veces suceden cosas que uno no desea y lamentablemente el problema lo tuvimos en Lima, donde hay mayor efecto mediático, pero en el interior del país llegamos a todas partes. Y
han habido también algunas intervenciones que han hasta incluido al Poder Ejecutivo en este tema. El Poder Ejecutivo ha intervenido dándonos presupuesto, garantizando que la Fuerza Armada esté, garantizando que la Policía Nacional del Perú esté en todo momento con nosotros. Esa ha sido la participación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna relación de ninguna clase con ninguno de los tres organismos electorales. Nosotros somos autónomos e independientes del Poder Ejecutivo. Y eso hay que dejarlo claro, porque puede sembrar dudas sobre el proceso y sobre los resultados, como bien planteaba la doctora Juárez. El doctor Dávila hablaba del traslado del material, ya le he explicado cómo funciona. Respecto de la copia del acta para cada personero, cada mesa ha tenido una copia para cada personero. Cada personero se ha llevado su copia. Y hasta el día de hoy no existe un solo personero que diga que el resultado que esté en la web y la imagen del acta que esté en la web no es el que él tiene en la mano, ni uno solo. Y ya estamos llegando al 80%. Esperamos presentarles hoy día alrededor del 90% de avance de resultados. El doctor Vergara plantea la hora de comunicación. Nosotros hemos tenido en todo momento, yo he estado en la sede en Lurín el viernes, he estado de manera todo el día en la sede de Yauyos con Washington, y en todo momento, y así me he ido a dormir, se me aseguró que el material llegaba, que habían algunos retrasos de parte del proveedor. Eso fue lo que se me informó, y yo me he ido a dormir sin una información respecto de que podíamos llegar a lo que llegamos. Si no, tengan la seguridad que no hubiera dormido y que me hubiera conseguido más camiones. Pero la información que a mí se me dio fue esa. Y respecto de las preguntas del congresista Aguinaga sobre temas políticos y administrativos, ¿no? Las responsabilidades administrativas, judiciales, eso todo se va a esclarecer de manera próxima porque estamos entregando toda la información. Si ha habido algún problema de otro tipo, la Contraloría General de la República nos acompaña. El informe que nos ha entregado hoy día a la 1:00 p.m. seguramente va a ser muy valioso para el análisis que nosotros podamos hacer. Pero quiero insistir en un hecho que es fundamental, en dos realmente. Uno, la cadena de custodia del material electoral nunca se rompió. Eso es fundamental. No hubo material por aquí, por allá. No, el material que debía llegar, llegó a donde debía llegar, o en caso no llegamos por el tiempo, se replegó. Tanto así se repliega que lo teníamos exactamente entero para poderlo usar al día siguiente. Si no hubiéramos tenido ese material, hubiera sido imposible hacer la selección el día siguiente. Nadie te hace una elección el día siguiente si no tiene material impreso. Y nosotros lo teníamos. Sí, es un problema que hemos tenido grande, que ha tenido una repercusión mayor por la incomodidad en el retraso, pero que ha tenido un efecto en 13 locales de votación. Nosotros venimos trabajando, avanzando con el proceso, consolidando la información que ha trabajado con tanto ahínco los miembros de mesa. Algunos dijeron hasta las horas de madrugada, sí, hasta las horas de madrugada. Era una elección muy difícil, señores. Y por eso no planteamos más horas ese día. Porque a la hora que llegue el miembro de mesa llega a las 6, abre la mesa a las 7, trabaja 10 horas hasta las 5, entre 6 y 8 horas para contar votos, darle una hora más ya es bastante. Pero darle 2 es correrte riesgo que dejen mesa sin contar y que no te entreguen el material electoral. Entonces creo que las decisiones que se tomaron fueron acertadas. Si nosotros
yo en lo personal hubiera tenido una información diferente, yo lo hubiera comunicado, pero no solamente lo hubiera comunicado, hubiera podido hacer seguramente más. Lamentablemente no se me comunicó esta información, ya cuando no había más que decidir sacar los camiones sí o sí con lo que habían para poder llegar, he tomado conocimiento de esa información. Uno aprende de sus errores, no me hubiera gustado obviamente incomodar a nadie, y he pedido disculpas y las seguiré pidiendo a quienes he incomodado o hemos incomodado por una falla de carácter extraordinario. Pero acá no ha habido mala fe de ninguna manera. Acá ha habido un compromiso por respetar de manera estricta la voluntad popular. Que fallamos en un tema, fallamos en un tema. Pero acá eso no invalida la elección, eso es un evento que fue además corregido al día siguiente y los resultados que terminen de esta primera vuelta van a arrojar 2 candidatos que disputarán en junio la segunda vuelta, con la absoluta legalidad y legitimidad que tiene esta elección. Ya se manifestó la misión de la Unión Europea, la misión más grande y de largo plazo y más profesional de todas. Ya se manifestó, no sé si OEA lo iba a hacer hoy día, el Centro Carter también ya se manifestó, y todos van en la misma línea. Esta elección ha habido un problema logístico de carácter extraordinario en un punto que ha tenido una afectación, pero los resultados de esta elección son resultados que tienen toda la legalidad y la legitimidad de la elección. De eso no lo dudo.